El que aguantó, el que está del otro lado, se lleva el premio. Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Hernán, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Acá disfrutando este fin de verano, ya podríamos decir, buena temperatura. No sé cómo te tuvo a vos el encuentro de anoche, ¿cómo lo viviste? No le presté mucha atención, tengo que ser bien, sincero. Bien. Está bien. No, estoy alejado de problemáticas futbolísticas por unos días, digamos, así. Ajá. Hace rato, digamos. Boca no me convoca. Epa. Boca no me convoca y que estemos ahí hocicando permanentemente ante un equipo mediocre como el de River y un director técnico que tiene más suerte que habilidades técnicas, no me llama la atención. ¿Cómo te gusta prender fuego todo? Eso es tremendo. Lo tenés en el Pero es ADN. la verdad, a ver, es la verdad, lo comparan con Bianchi, no mejoró. No, ya lo dijimos, eso no, son errores de cálculo. No importa. Bueno, escúchame, ayer, digamos, podríamos haber ganado y Boca es especialista, como dijo un amigo en Facebook, es especialista en tirarse tiro en el pie, ¿viste? Es así. La expulsión de este muchacho la insulsa. No. Dice que los dos tienen arqueros monumentales, no tanto Armani como Andrada son arqueros monumentales. Bueno, son los dos arqueros que compiten en la selección, ¿no? De los mejorcitos que hay en Argentina. Pero igual, sobre todo Andrada, ¿no? Pero Armani es excelente. Pero Andrada hace mucho que no se ve un arquero con tanta solidez. Y con perfil bajo, esto lo decía yo hace poquitito. Sí. Que también, los dos, porque Armani también. Sí, más allá de un contrapunto ahora estos últimos días, pero realmente vale la pena. Pero la gente me pregunta por qué golpe a golpe, por qué empezamos forcejeando este lunes de la semana. Y bueno, eso te corresponde, no es a mí, es a vos. Y mirá, empezamos la perspectiva para esta semana con la pobre Janina escondida dentro de un somier y la metieron presa. Sí, recién hablábamos con Bolivia, mira, justamente. Como consecuencia de su participación en el golpe de Estado contra Evo. Ya hemos dicho acá lo que opinamos acerca del golpe de Estado en cuestión, pero solo voy a señalar que dos cosas. La primera es que si la meten presa a doña Yanina, tienen que meter presa a toda la cúpula del MAS, que se cayó la boca y fue cómplice mientras Evo rajaba como rata por tirante. La segunda cuestión es que, ya me lo han preguntado, si es justo o injusto no tiene ninguna importancia, esto es un hecho político, y a mí la justicia con Burguese no me interesa, o sea, si la meten presa y justa y justamente no me importa, digamos, no, es una enemiga de clase. Que yo haya sido normalmente más crítico con Evo que con esta gente, por la misma razón que suelo ser más crítico con el kirchnerismo que con Macri, no tiene que ver con que yo simpatice con esta gente, sino que, bueno, criticar a esta gente es medio de cajón. Claro. La cuestión es criticar a aquellos que se postulan como algo superior y mejor, y que se hacen los populares. Si no, entramos en la fácil. ¿La fácil cuál es? Y la fácil es pegarle a Macri. Pero esa, digamos, no solamente es fácil, sino que además esa no es la que domina, porque la que domina es la otra. O sea, Macri nunca va a arrastrar masas obreras desesperadas dando la vida por Macri. El problema que nosotros tenemos, como por lo menos yo que lo miro desde la izquierda, el problema es el peronismo. Entonces la crítica tiene que estar ahí. Los otros son tipos, son políticos burgueses que no se esconden, que hablan como tales y que dicen lo que más o menos van a decir, macanean como todos los políticos, pero digamos, hay un punto en el que no te macanean. O sea, Macri no se postula como un hombre de pueblo, que después se pone, digamos, zapatos con suela roja y usa cartera Louis Vuitton. Macri no es eso. Entonces hay un punto en el cual Macri no compite con vos políticamente. Es un enemigo social, si vos querés, pero no es un enemigo político. El problema es el que se postula como. El problema es Evo. El problema es Chávez, Maduro, Cristina. Esos son los problemas políticos. Vos sabés que sí. Hoy temprano teníamos una entrevista muy interesante que la recomiendo para quienes se la perdieron. Pueden entrar a pluralnoticias.ar con Alejandro Olmos Gaona acerca de la definición de Alberto Fernández de esta causa penal contra el gobierno de Mauricio Macri.
es tan contundente Olmos Gaona con el estropicio de la deuda de todas las gestiones, pero además como frutilla de postre hace un llamamiento al proceso de desendeudamiento de Ecuador, que después los mismos que lo convocaron para hacerlo terminaron endeudando al Ecuador y metiéndolo en un gran dolor de cabeza, y pone como foco un dato que para mí es sumamente interesante sobre la actitud de Lula contra el Ecuador por haber separado a Odebrecht después de una licitación que nunca cumplieron y que fue un estropicio para Ecuador, cuando pidieron un análisis objetivo de la situación. Lula llamó a matarlo ¿cómo se llama? Correa. A Correa. Y él dice, fui testigo de eso, con lo cual no me vengan a discutir sobre limpieza en torno... Digo, es tremenda, escúchenla, pues es una muy buena entrevista, pero no por mí, sino por Olmos Gaona, ¿no? Obviamente. Escuchame, vos trajiste otro nombre que íbamos a aumentar hoy, Lula. Claro. Que ha sido resucitado políticamente, gracias a Bolsonaro, que necesita a su Cristina, digamos. Acá hay un hecho fundamental. Cuando en la primera etapa del gobierno de Evo, cuando estaba sobre la mesa y no era el interés de Evo, pero sí de masas movilizadas en torno a Evo, de la nacionalización del gas en Bolivia, que terminó todo en una componenda, digamos, muy lejana a eso, los dos actores principales contra Evo y contra el movimiento popular que empujaba eso, ¿quiénes fueron? Y fueron Néstor y Lula. Entonces, esta idea que tenemos de personajes populares y cosas por el estilo, es la que hay que combatir, es el ángulo de la crítica, porque como vos señalás, mentando a Alejandro Olmos, cuando uno examina los hechos objetivos, lo que realmente pasó, no lo que algunas ilusiones imaginan, quieren, desean que haya pasado, la realidad es muy distinta. A ver, anda pavoneándose por todos lados Alfonso Prat Gay. Alfonso Prat Gay, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, si vamos a juzgar a todos los fugadores de divisa, la primera es Cristina, que cuenta cómo fugó divisas sacando la guita de los bancos y metiéndola en la caja de seguridad, que son los famosos 5 millones que le aparecieron a su hija después. Eso es fugar divisas, técnicamente es eso. Y por la magnitud que sacó, es una de las principales fugadoras en ese periodo. Entonces, cuando uno ve los datos objetivos, la realidad empieza a tomar un color distinto y aparece como más interesante. Ahora, si uno se queda en la superficie, entonces, en el caso de esta mujer, Áñez, la idea de que ella comandó un golpe de Estado es un disparate. El poder le cayó en la mano porque no había nadie para hacerse cargo, ni siquiera los demás que seguían en la orden de sucesión. Lo aprovechó, claro, es responsable por masacre, obvio. Está bien metida presa, pero no me importa. Acá el problema es que no nos engatusen con que Áñez es el demonio y Evo es el ángel. Que no nos engatusen con eso, que es el mismo verso según el cual acá el problema es Macri y no le vamos a vender el libro. El problema es Arlo y llamamos a quemar sus libros, ¿no? El problema es la derecha y nosotros somos la pureza misma. Ese es el punto. Ese es el punto. Mucha gente, donde uno incluye a mucha buena parte de la izquierda, he visto dirigentes del PTS, por ejemplo, salir en ¿cómo se llama? En defensa de Alberto Fernández porque lo cascotearon. Digamos, si uno quiere hacerse popular, y sí, bueno, vos sabés que hay una opinión dominante y esa opinión te plegás y se acaba. ¿Lo hicieron en C5N o en otro canal? No sé dónde lo hicieron. Yo vi un tuit de Guillo Pistonesi y sé que lo han dicho por otro lado, así que no me extraña, pero a ver, escuchá. Por ahí lo hacen hoy con el gato, por ahí hoy salen con él. Y puede ser, pero viste, vos te das cuenta que, bueno, y así, yo creo que el PTS, como buena parte de la izquierda, va camino a una integración al kirchnerismo, pero de cajón. Digamos,
digamos, va a bastar que la cosa se tense un poco y que la derecha, la llamada derecha peronista se agrupe un poco más cerca del macrismo para que Máximo le abra la puerta del kirchnerismo a todos y ahí entran todo como un camión. ¿Y cómo van a hacer Ahora, con el 18% de aumento de combustible después? ¿quién es? Lo del PTS, lo del sector este. Y no, pero está bien, pero es Alberto, no Cristina. Ok. No, porque o sea que me quedé ayer, como no hay, hace tanto que lo extraño tanto a Tato, los domingos no sé qué programa humorístico ver, entonces me pongo a ver algunos canales, estaba en una discusión circular acerca de a quién hacer cargo del aumento de los combustibles, y yo pensaba que hace un par de años esos mismos dirigentes pedían retrotraer tarifas, y ahora van a dar un aumento a las tarifas porque obviamente pero Macri. Entonces digo, yo sinceramente no lo puedo entender, me cuesta mucho. Es que está en marcha, por eso íbamos a hablar hoy de golpe, está en marcha el golpe contra Alberto. Está, digamos, una de las cosas, cuando uno ve, yo arranqué por Áñez y por Lula, Uh-huh. porque lo que nosotros cuestionamos, a toda la izquierda que salió a decir que la caída de Dilma era un golpe de Estado y que la caída de Evo era un golpe de Estado y todo era un golpe de Estado. Ahora, si la gente se movilizaba contra Piñera, cosa que está muy bien, Uh-huh. eso no era un golpe de Estado. Okay. Entonces, hay un burgués al que se le pueden hacer golpe de Estado, o lo que se le haga no es un golpe de Estado, Macri, Piñera, y hay otros burgueses a los que no se les puede hacer golpe de Estado o cosas que se le parezcan. Es decir, lo que yo cuestionaba y sigo cuestionando es la idea de establecer una diferencia entre dos burgueses. Y en esta línea de no establecer diferencia entre dos burgueses, lo que está sobre la mesa ahora es la aparición de Lula, que está siendo leído como por dos vías distintas. Por un lado, como, bueno, Bolsonaro necesita a su Cristina y le conviene que Lula esté de vuelta en la cancha. Y por otro, como hay un intento de golpe de Estado como por Bolsonaro. Si vos recorrer la prensa de izquierda, bueno, Altamira se cansa, ¿verdad? De golpe de Estado, es la era del golpe de Estado, son todos golpes de Estado. Es más fácil decir crisis política, pero no, todo tiene que ser golpe de Estado. Y entonces, lo que vemos entonces con Alberto Fernández es, si lo vas a leer en esa línea, también un golpe de Estado. De hecho, algún cronista burgués lo ha titulado así, no me acuerdo si en Clarín, La Nación, en Infobae, algunos de esos diarios. El golpe, creo que fue Tenenbaum, ¿no? Que insinuó un golpe de Estado contra Alberto. Y en realidad lo que acá estamos viendo son conjuntos de regímenes políticos que están todos atravesados por la misma crisis, como todos pertenecen a la misma clase, más o menos se amacan de la misma manera. Esto que vos señalabas, cuando aumentaba Macri había que retrotraer las tarifas, ahora, bueno, hay que hacerlo porque el gobierno popular está enfrentando no sé qué. Ahora, ¿cuál es la forma que asume la crisis política en la Argentina? O si vos querés leerlo desde el lado altamiresco, ¿cuál es el golpe de Estado que está en marcha contra Alberto? La crisis política en la Argentina asume la tensión interna al frente de todos por romper o no romper antes de las elecciones. Y el romper o no romper antes de las elecciones depende de dos cosas: la evolución de la economía por un lado y la evolución de la vacunación por el otro, como lo señalamos en la primera columna del año. Si la vacunación no avanza y la economía no levanta, en octubre se viene una catástrofe electoral para el gobierno. La única cosa que el gobierno ha sacado, de frente de todo, ha sacado como conclusión que no puede hacer para enfrentar esa situación es dividirse. Es decir, si se dividen, esa catástrofe es absoluta, la producen ya. Si no se dividen, por ahí tienen alguna chance, depende de cómo le vaya a los otros de la oposición. Ahora, lo que está claro es que en el medio de la crisis hay una tendencia del kirchnerismo, de Cristina, a acelerar la posesión del gobierno. Es decir, hasta ahora lo dejábamos a Alberto, pero es evidente que Alberto no resuelve nada, que más, que la presencia de Alberto molesta. Que la presencia de Alberto molesta por su inutilidad, no porque Alberto sea un rebelde que se oponga a todo, sino simplemente por su utilidad. La expulsión de Lozardo, una expulsión que no termina de concretarse, es la muestra y el síntoma de una crisis en la coalición gobernante muy notable, donde la expulsión de, como dijo Cristina, esa HDP, ¿no?
dicen que Cristina dijo eso en privado, a esa HDP me la sacan ya, la expulsión de Losardo, que no termina de concretarse, es un intento más de la cristinización del gobierno en el sentido efectivo. Decía, bueno, ahora vamos a gobernar directamente nosotros. Saquemos a este conjunto de inútiles, porque buena parte del problema entre Alberto y Cristina es la inutilidad de Alberto. La inutilidad de Alberto en buena medida está producida por la misma actitud de Cristina que tuvo hacia Scioli. O sea, por un lado no lo dejo y por otro lado le exijo que gane las elecciones para nuestra continuidad, y por otro lado no lo dejo para que no adquiera un volumen que después a mí me resulte un problema. Cristina debe haber estado sufriendo, como todo buen bonapartista, el ascenso de Alberto en las encuestas, cuando al comienzo de la pandemia. Ahora lo que está sufriendo es, este inútil me va a hacer perder las elecciones y nosotros perdemos en octubre y se viene la noche negra. En consecuencia hay un avance en la cristinización. Alberto lo resistió, es decir, Bisotti es Bisotti y no es Kreplak. No es el bonaerense que está en el corazón del kirchnerismo, que era el candidato a reemplazar a Ginés. Sí. No es Goyán tampoco. La cosa se plantea más aguda con Losardo. Y lo que la mayor parte de los analistas está diciendo es, bueno, ahora la que se viene es con Guzmán. El reemplazo de Losardo, que no aparece, y el reemplazo de Guzmán, que todavía no está planteado en forma inmediata, llevarían directamente a una bordaberrización del gobierno de Alberto. Es decir, igual que Bordaberry, el gobierno elegido por las urnas en Uruguay, que se fue plegando a la estrategia militar de modo tal que terminó siendo la cara civil de la dictadura. La bordaberrización del gobierno de Alberto, es decir, el hecho de que el cristinismo va ocupando cada vez más los lugares y resortes importantes, los no importantes, los que no tienen importancia y cualquiera que ande por ahí, porque al principio el acuerdo era que Cristina se reservaba cierto sector y dejaba a Alberto las manos libres en otro. Ahora, la inutilidad de esta fórmula, que está presente desde el principio, para gobernar en un contexto como este, donde se necesitaría un comando unificado, esta inutilidad coloca a Cristina en la necesidad de hacerse cargo de todo, directamente. No necesariamente expulsando a Alberto, es decir, asumiendo la presidencia, lo cual sería un problema serio. Difícilmente Cristina podría hacer hoy eso. En un par de meses no sabemos. Ahora, el reemplazo de los ministros directamente fundamentales para la ficción de un gobierno Fernández, de un gobierno de Alberto Fernández, va en el sentido de, bueno, listo, si querés te quedás, pero te callás la boca, vos sos acá la reina consorte, acá la que gobierna soy yo. O directamente sale expulsado como rata por tirante él también, y asume directamente Cristina la presidencia. En esa jugada, en la jugada de la bordaberrización del gobierno, de lo que gente como Altamira y otros les gusta llamar golpe a cualquier cosa, en esa jugada está en marcha esta idea de todo lo que está pasando es Alberto. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa de los aumentos de la nafta? Y Alberto. ¿A quién le echamos la culpa de la inflación? A Alberto. Es decir, estamos preparando el escenario, ¿para qué? Para que el reemplazo de Alberto no sea una crisis del frente de todos, sino, finalmente, la aparición del gobierno que la gente realmente votó, a saber, el gobierno de Cristina. O sea, está en marcha el camino traicionización de Alberto. Es decir, Alberto va a ser declarado traidor en un plazo relativamente breve y se va a hacer pasar estos año y medio de gobierno de Alberto como la traición a las ideas originales del frente al cual Cristina le dio vida. Este proceso ya está en marcha. Es decir, no es simplemente Cristina se calla y opera aquí y allá, sino que vamos en camino de un reemplazo del gobierno. Liso y llano. Obviamente eso lleva a la ruptura de frente de todos y lleva a un realineamiento de todos los factores. ¿Cuál es el problema que Cristina tiene para lograr
la realización definitiva de su golpe de Estado, como diría Altamira. Y como yo digo, para resolver la crisis política por la vía de una readecuación de las relaciones de poder internas, que no es lo mismo que un golpe de Estado, porque acá no hay nada ilegal. Un golpe de Estado presupone la alteración de las formas civiles, de las formas legales de sucesión del poder. Acá simplemente hay alguien que no tiene peso político y se tiene que ir por presión de la realidad, por presión de las masas. A Evo le pasó eso. Piñera zafó por el tema de las vacunas y vos fíjate, es interesante esto, nota al margen, Piñera y Boris Johnson son dos ejemplos de eso que dijimos en la primera columna del año. Ojo que la vacunación te da una segunda chance. Es decir, Alberto hizo muy mal la cuarentena, Boris Johnson también. En Chile anduvieron mal, pero vacunaste bien y tu suerte cambió radicalmente. Bueno, Alberto hizo las dos cosas mal. Vacunó mal por los negociados internos con los cuales se tramitaron el tema vacunas, y no solamente hizo mal la cuarentena, sino que vacunó mal. Entonces la única chance que le queda es una reactivación económica relativamente muy potente, por lo menos de mayo en adelante. No se ve eso. Conclusión. El episodio Áñez, el episodio Lula, van poniendo en marcha una vuelta de tuerca de la crisis política. ¿Por qué la mete empresa Áñez en Bolivia? Por una cuestión puramente simbólica. Algo tienen que hacer porque el gobierno de Arce va en sentido contrario de sus votantes, porque el propio Evo está en una crisis y tiene que tratar de consolidar su poder interno dentro del MAS, muy deteriorado, tratando de producir hechos políticos. En el caso de Brasil, la crisis es muy extensa y ese procesar de la crisis ha provocado el retorno de Lula. En la Argentina, la crisis, que es más intensa que en cualquier otro lugar, está provocando la ruptura de Frente de Todos y la cristinización definitiva del gobierno con Alberto o sin Alberto. Yo creo que eso va a depender de la magnitud de la crisis y además del operativo clamor dentro de la propia clase empresaria, es decir, que los empresarios le pidan a Cristina que asuma. Esto puede parecer extraño, pero ya hay varios diarios especializados, no recuerdo si los leí en El Cronista o en Va de Negocios o en qué otro lugar, hay varios diarios especializados que están hablando de que hay grupos de empresarios que estarían dispuestos a bancar su gobierno Cristina siempre que ese gobierno fuera coherente. Es decir, bueno, listo, goberná vos, pero no hagamos marchas y contramarchas. No, fijemos las metas, fijemos los puntos en los cuales, vas a hacer tu negocio populista, tu negocio electoral populista, y sobre esa base acordamos un plan que sea más o menos coherente. El problema de Alberto es que no puede ofrecer la más mínima coherencia, porque no tiene poder real. Entonces, entre un país que va crecientemente a la deriva y un país gobernado por alguien, ya la burguesía está pensando seriamente los más poderosos es que gobierne directamente Cristina, que gobierne alguien. Es una situación parecida a la disyuntiva que tenía Lanusse y que tenía la burguesía durante el gobierno de Lanusse. Bueno, ¿quién para toda esta insurrección social que empezó con el Cordobazo? Bueno, a ver, Lanusse, gran acuerdo nacional, etcétera, 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 ¿podés armar algo? No, entonces que vuelva a Perón, porque alguien tiene que controlar esto. Y acá lo que está en marcha es el operativo clamor sobre Cristina, es decir, que la propia clase empresarial, aquellos que están en contra de Cristina, le pidan a Cristina que retorne y se haga cargo. Y entonces aquí el carnero del sacrificio, Alberto, va a pasar a la historia como un de la Rúa más, como un traidor del Frente de Todos, a Cristina, y además como un inútil, alguien que no supo hacer absolutamente nada bien. ¿Tiene fuerza social Alberto Fernández para resistir esto? Es decir, ¿hay alguna fuerza social que pueda sostener a Alberto Fernández para resistir a esta avanzada? No se ve. Yo creo que el proceso está muy encaminado y va a depender de el monitor de la infección. Es decir, si siguen subiendo casos,
si aparece la cepa brasileña, si en abril se vuelve a cerrar todo, o como ya se insinúa por la negativa, Kreplak acaba de decir el fin de semana, no creo que volvamos a fase 1, pero vos fijate el grado de disparate del gobierno de Fernández, que un ministro de salud de la provincia dice lo que la nación va a hacer, porque Goyán salió a decir vamos a cerrar el turismo con tales y cuales países. ¿Y quién sos vos, que sos ministro de la provincia, para decir lo que la salud de la nación tiene que hacer? Bueno, eso te demuestra el grado de disparate. Cualquiera decide por Alberto. Cualquiera habla en lugar de Alberto. Si eso sucede, si efectivamente el mes de abril y mayo, con el frío, con la pandemia, se ponen duros, no va a haber dólar de la soja que te salve. Yo recién estaba terminando una clase para los muchachos de economía, muchachos y chicas de economía de La Plata, donde tratando de explicar la dependencia de la Argentina de su base agraria, señalaba lo siguiente: si no llueve esta semana, a lo sumo la semana que viene, es probable que se pierdan 2.000 o 3.000 millones de dólares de exportaciones por menor rendimiento de la soja. ¿Qué significa eso para el gobierno? Y significa que si se pierden 3.000 millones de dólares por el rendimiento de la soja afectada por una sequía, el 30% de eso, que es más o menos las retenciones, son 1.000 millones de dólares. Hoy se calculan que las reservas... ¿Se cortó? Ah, ¿en serio? ¿Eduardo? Lo perdimos, ¿no? Veníamos tan bien. Teníamos tanta ilusión de poder cerrar el bloque sin la caída de... ¿Hola? Hola, ahí está. Los bien. números finales para el remate, dale. Los números finales para cerrar, mira, te repito, estaba hablando, discutiendo con los chicos de Economía de La Plata, Sí. explicando el lugar importante que el agro tiene en la economía argentina, y ahí señalaba lo siguiente: si no llueve esta semana o la semana que viene, se pierden entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en exportaciones agropecuarias. ¿Qué significa eso? Significa que el 30% que el gobierno saca de retenciones sobre esa producción duplican las existencias de dólares como reservas que tiene el Banco Central. Hoy día las reservas están entre 400 y 500 millones de dólares. Si perdemos por falta de lluvia esos 1.000 millones de ingresos de vía retenciones, perdemos el doble de las reservas que hay hoy. Entonces voy a hacer la danza de la lluvia, ya, salgamos. Yo creo que Alberto ya tiene alquilada el Ministerio de la Lluvia. Hagamos el Ministerio de la Lluvia, basta. Tiene un batallón de gurúes y mediums. Yo vi haciendo alguna danza para que llueva. Eso te da una idea de la fragilidad de la economía, y que yo creo que este escenario que va quedando cada vez más claro de la bordaverización del gobierno de Alberto, léase la cristinización definitiva y en ciernes la asunción de la presidencia por Cristina, está ahí, a un par de meses. Eduardo, contundente, buena semana, nos reencontramos la próxima. Un abrazo. Chau.